La lluvia golpeaba rítmicamente contra la ventana del sórdido despacho, enmarcando una noche oscura y tempestuosa. Martínez, un detective privado con más años de experiencia que de esperanza, se encontraba sumido en la penumbra de su oficina, un refugio de secretos y recuerdos. Su rostro, marcado por el tiempo y los casos sin resolver, reflejaba una mezcla de cansancio y determinación. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Martínez se encontró luchando contra el sueño, su mente inquieta por un caso que había capturado su atención recientemente. Pero a medida que el reloj avanzaba, su resistencia cedió y se sumergió en un mundo onírico profundo y desconcertante. En su sueño, se vio a sí mismo trabajando en un caso extraordinario. Estaba acompañado por el doctor Rodríguez, un médico respetado con una mirada que revelaba una inteligencia aguda, y una enfermera llamada Lourdes, cuya presencia era un remanso de calma y compasión en el caos del hospital. Juntos estaban envueltos en la búsqueda de un joven desaparecido, Jorge, cuya historia parecía ocultar más misterios de los que revelaba. El sueño lo llevó a través de escenarios surrealistas. Se encontró en el corazón de un bosque espeso, donde la luz del sol apenas se filtraba a través de los altos árboles. En ese lugar, el tiempo parecía detenerse, y el silencio era interrumpido solo por el sonido de sus propios pasos y el susurro distante de voces no identificadas. Jorge, el joven desaparecido, era una figura enigmática. Aparecía en el sueño de Martínez como una sombra, siempre un paso más allá de su alcance. Había momentos en los que casi podía hablar con él, pero cada vez que se acercaba, Jorge se desvanecía como el vapor en la mañana. El doctor Rodríguez y Lourdes eran sus pilares en este mundo onírico. El doctor aportaba su conocimiento y lógica, mientras que Lourdes ofrecía su intuición y comprensión empática. Juntos formaban un equipo que parecía destinado a desentrañar el misterio de Jorge, pero lo que más desconcertaba a Martínez en su sueño era la sensación de familiaridad. Cada pista, cada giro en el camino, cada revelación se sentía como si ya lo hubiera vivido. Había un hilo de realidad en su sueño que no podía ignorar, una conexión con su vida despierta que lo inquietaba profundamente. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a iluminar el cielo, Martínez se despertó. Estaba en su oficina, el sueño aún fresco en su mente. Se sentó con el corazón latiendo con fuerza y se preguntó qué significaba todo aquello. ¿Era solo un sueño o había algo más, algo que conectaba esos sueños con la realidad? Con un suspiro, se levantó de su silla. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un mundo lavado y silencioso. Martínez sabía que no podía ignorar lo que había soñado. Algo en su interior le decía que este era el comienzo de algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre. Tomando un último sorbo de su café frío, Martínez decidió que era hora de investigar. No sabía qué encontraría, pero algo le decía que las respuestas estaban esperando, ocultas en las sombras del alba. La ciudad despertaba lentamente mientras Martínez, con la imagen del sueño aún palpitante en su mente, se preparaba para un nuevo día. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas de su oficina, iluminando las capas de papeles y archivos que contaban historias de otros tiempos y otros casos. Martínez, aún impactado por la vividez de su sueño, no podía sacudirse la sensación de que había algo más en él, algo que iba más allá de las fronteras de su subconsciente. El doctor Rodríguez, Lourdes, el enigmático Jorge. Todos se sentían tan reales, tan tangibles, que le resultaba difícil creer que solo hubieran sido fruto de su imaginación. Decidido a explorar este misterio, Martínez comenzó por buscar información sobre el doctor Rodríguez.
Recordaba el nombre y su conexión con el hospital local. Con unos pocos clics en su computadora, encontró el perfil del doctor, un respetado médico con una larga carrera en el hospital de la ciudad. La foto en la pantalla mostraba a un hombre que coincidía exactamente con el de su sueño. Martínez sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía haber soñado con alguien que existía, pero que él nunca había conocido? Intrigado, Martínez continuó su búsqueda. Ahora quería saber más sobre Lourdes, la enfermera. Era un nombre común y sin apellidos o detalles adicionales, la tarea era más complicada, pero Martínez era un detective con recursos y experiencia. Después de algunas llamadas y revisar varias bases de datos, encontró a una enfermera llamada Lourdes, que trabajaba en el mismo hospital que el doctor Rodríguez. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. El último nombre en su lista era Jorge. Aquí, la búsqueda se volvía más difícil. Jorge podía ser cualquiera y sin un apellido o una pista más concreta, encontrarlo parecía imposible. Martínez decidió dejar ese hilo por el momento, centrándose en lo que ya había descubierto. Mientras se dirigía al hospital, las calles de la ciudad parecían diferentes a Martínez. Cada rostro que pasaba, cada conversación que escuchaba, parecía estar cargado de significado. Se sentía como un personaje en una novela, donde cada detalle podía ser una pista o un signo. Al llegar al hospital, Martínez se dirigió a la recepción. Pidió hablar con el doctor Rodríguez, pero le informaron que estaba en cirugía y no estaría disponible hasta más tarde. Sin desanimarse, preguntó por la enfermera Lourdes. Le dijeron que estaría en su turno dentro de unas horas. Martínez decidió esperar. Se sentó en la sala de espera, observando a las personas que iban y venían. Pacientes, médicos, visitantes, cada uno inmerso en su propia historia. Martínez se preguntaba cuántos de ellos estarían viviendo sus propios misterios, cuántos sueños y secretos se cruzarían en ese lugar. Finalmente vio a Lourdes. Era exactamente como la había visto en su sueño, su cabello, su forma de moverse, incluso la forma en que sonreía a los pacientes y colegas. Martínez se acercó, presentándose como un detective privado trabajando en un caso. Lourdes lo escuchó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Martínez le explicó su sueño, observando atentamente su reacción. Lourdes parecía confundida, pero a la vez intrigada. No recordaba haberlo visto antes y no tenía conocimiento de ningún caso relacionado con un joven desaparecido llamado Jorge. Martínez agradeció su tiempo y se retiró, dejando a Lourdes con más preguntas que respuestas. Mientras salía del hospital, no pudo evitar sentir que había abierto una puerta hacia algo desconocido y fascinante. La realidad y los sueños comenzaban a entrelazarse de una manera que Martínez nunca había experimentado. Martínez regresó a su oficina, donde los muros estaban cubiertos de recuerdos de casos pasados, ecos de misterios resueltos y otros que permanecían en las sombras. Con el caso de Jorge rondando en su mente, se sumergió en una nueva fase de su investigación. Decidido a desentrañar el enigma de Jorge, el joven desaparecido de sus sueños, Martínez comenzó a buscar en archivos de personas desaparecidas. Examinó bases de datos policiales, registros de hospitales y noticias locales, buscando cualquier rastro de un joven que coincidiera con el perfil de Jorge. La tarea era como buscar una aguja en un pajar, pero Martínez tenía una tenacidad forjada a lo largo de años en la calle. Después de horas de búsqueda meticulosa, un artículo de periódico llamó su atención.
La noticia era de un año atrás y hablaba de un joven desaparecido, cuya descripción coincidía sorprendentemente con la de Jorge en su sueño. El joven, cuyo nombre completo no fue revelado, había sido visto por última vez en un área cercana al bosque a las afueras de la ciudad. Martínez sintió una mezcla de sorpresa y una extraña sensación de confirmación. El caso había quedado frío, no había pistas sólidas y con el tiempo la tensión se había desvanecido. Pero para Martínez esto era un nuevo comienzo. Armado con esta nueva información, Martínez decidió visitar el lugar donde Jorge había sido visto por última vez. Mientras conducía hacia el bosque, las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse en su mente. El bosque en su sueño, el misterioso Jorge, la inexplicable conexión con el doctor Rodríguez y Lourdes. Todo parecía formar parte de un patrón más grande, un diseño que aún no podía comprender completamente. Al llegar al bosque, Martínez se adentró en el espeso follaje, siguiendo el mismo camino que había recorrido en su sueño. El lugar tenía una atmósfera surrealista, como si las sombras y los susurros del bosque ocultaran secretos antiguos. Martínez no era un hombre dado a supersticiones, pero no pudo evitar sentir que había algo más en ese lugar, algo que eludía la lógica y la razón. Caminó durante horas, buscando cualquier señal o pista que pudiera haber sido pasada por alto en la investigación original. Pero al igual que en el caso policial, no encontró nada concreto. Al caer la noche, Martínez se sentó junto a un antiguo árbol, su mente llena de pensamientos y teorías. ¿Era posible que su sueño fuera algo más que una simple creación de su subconsciente? ¿Podría ser que, de alguna manera, estuviera conectado con Jorge, el doctor Rodríguez y Lourdes? Estas preguntas giraban en su mente mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el bosque. Finalmente, Martínez regresó a su coche, su cuerpo cansado, pero su espíritu lleno de determinación. Sabía que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar no solo su comprensión del caso, sino también su percepción de la realidad misma. De vuelta en la ciudad, Martínez decidió que su próximo paso sería hablar nuevamente con el doctor Rodríguez y Lourdes. Necesitaba saber si, de alguna manera, ellos también estaban conectados con Jorge, más allá de los confines de su sueño. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Martínez se quedó despierto, repasando sus notas y reflexionando sobre el caso. Estaba claro que estaba en medio de un misterio que iba más allá de lo ordinario, un misterio que desafiaba las fronteras entre sueño y realidad. La historia concluye con cada personaje encontrando su lugar en esta realidad alterada. Martínez, en particular, se reconcilia con la naturaleza enigmática de sus experiencias y acepta que algunas respuestas pueden estar más allá de la comprensión humana. Que la persistencia del sol, al iluminar el mundo, sea un espejo de nuestro compromiso con la salud de todos, nuestra dedicación a la paz duradera y nuestra pasión por un amor que no conoce fronteras. Igual que el sol se despide cada noche para dar paso a un nuevo amanecer, dejemos atrás el dolor y el rencor para dar la bienvenida a una nueva era de salud, paz y amor incondicional. Espero que estas palabras inspiren y traigan luz a aquellos que las lean o escuchen. Como el maestro de la montaña, acogería cada nuevo día con reverencia y gratitud hacia el sol. Aquí tienes varias formas de saludar al sol cada mañana, reflejando esa conexión espiritual y la admiración por la naturaleza. Saludo de agradecimiento. Saludo al sol, fuente de vida y luz, agradeciendo su energía que renueva mi ser y nutre mi espíritu cada día. Meditación del amanecer. En la calma del amanecer, medito en silencio,
permitiendo que los primeros rayos de sol llenen mi mente de claridad y paz. Respiración consciente. Respiro profundamente al amanecer, llenando mi cuerpo con el aire fresco de la mañana, sintiendo cómo la luz del sol revitaliza cada célula de mi ser. Mantra del sol. Con cada rayo de luz, recito un mantra de esperanza, salud y alegría, permitiendo que la energía del sol se fusione con mis palabras. Tú estás en mí, yo estoy en ti, tú estás conmigo,